Esta noche, en Fuera de Plano, les vamos a mostrar unas imágenes inéditas de la llegada de un cayuco al muelle de Arguineguín. Imágenes que ponen rostro a un drama que no cesa. Y les vamos a contar también cómo van a ser las Navidades de 2020, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista comercial. Se pide online y ahí es donde nosotros los comercios pequeños nos vemos un poquito mal. Ayer tuvimos la primera reserva de Navidad, cuando en otros años lo normal en este local era que estuviésemos ya prácticamente llenos. También les vamos a contar todos los detalles del plan de vacunación que prepara el gobierno. Comenzamos en solo 6 minutos. Tristeza, cansancio, miedo y desesperación. Esta es la verdadera cara de la migración, la de sus protagonistas. Muchos llegan con frío, deshidratación y desnutrición. Se juegan la vida para alcanzar un futuro mejor. Lo arriesgan todo porque en sus países no tienen nada. Estas imágenes exclusivas de Fuera de Plano se grabaron en febrero en el muelle Gran Canario de Arguineguín. En ese momento los migrantes eran atendidos por Cruz Roja y trasladados a otras instalaciones poco después de desembarcar. Eran los inicios de este drama humano. Nadie podía imaginar que meses más tarde, en este mismo muelle, la situación se iba a desbordar tanto que ya no iban a permitir la entrada ni siquiera de las cámaras. Habrá quienes crean que vienen a quitarnos el trabajo o a delinquir, pero cuando una persona se embarca en una patera durante días sin apenas comida y agua, no aspira a eso. Su único fin es lograr una oportunidad en Europa, llegar al primer mundo como única puerta a la salvación. Pero esa puerta, que pasa por Canarias, hoy permanece cerrada. Tan cerrada que para la mayoría de ellos se ha convertido en su prisión. ¿Qué tal? Buenas noches. Para analizar toda esta situación nos acompañan esta noche Carmen García, que es psicóloga clínica. Buenas noches, Carmen. Nos acompaña también Ángel Hernández, que es pastor de la Misión Cristiana Moderna en Fuerteventura. Nos acompaña Jonathan Márquez, que es economista, y está con nosotros también Awa Ndaye, que es intérprete y presidenta de la Asociación Diapo de Ciudadanos Senegaleses de Tenerife. Awa, bienvenida, bienvenidos a los cuatro. La llegada de migrantes no cesa. Durante las últimas 24 horas han alcanzado nuestras costas 353 personas. Otros no tuvieron tanta suerte. Los fallecidos en el naufragio de una patera en Órsola, en Lanzarote, ascienden a 8. La presión migratoria desborda Canarias y las soluciones que aporta el gobierno central no convencen. Para analizar la situación está con nosotros esta noche Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias. Señor Rodríguez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? España, Italia, Grecia y Malta han manifestado su rechazo a la propuesta de la Unión Europea de un nuevo pacto por la migración porque llevaría a la creación de grandes centros de detención de migrantes en zonas fronterizas. Además, piden a Europa que la responsabilidad sea compartida para que no afecte solo a los países que la reciben. ¿Esto que reclama Pedro Sánchez no es lo que niega a Canarias? Si me permite, quiero aprovechar la oportunidad para volver a expresar en nombre del Gobierno el dolor, la tristeza por esas 8 víctimas más de migrantes en las costas de Lanzarote, que además se añadió una imagen positiva, que fue los funcionarios de la Guardia Civil y personas anónimas lanzándose al mar para rescatar a esas personas. Yo creo que esas duras imágenes de gente fallecida y gente anónima, heroica, tratando de ayudar, expresa el problema humano que estamos tratando y que nos debe guiar en todas nuestras actuaciones. Estamos hablando de personas en situación límite que para buscar una vida mejor
van a intentarlo, como lo intentamos los canarios en otras etapas de nuestra historia, y lo van a seguir intentando los pueblos del mundo empobrecidos, con dificultades para progresar. Dicho eso, tiene usted toda la razón. Lo que el presidente del Gobierno de España reclama a Europa es lo que nosotros le reclamamos a él. Y es profundamente contradictorio si no da una respuesta distinta a la que estamos viviendo. Hasta ahora el Gobierno de España ha tratado de trasladar la idea de que el asunto se debe encauzar y gestionar en Canarias. Y es totalmente inaceptable este planteamiento. Canarias no va a aceptar, no es bueno primero para esas personas, para los migrantes, pero tampoco para la sociedad local, tratar de que la gestión difícil, compleja, de atender a estas personas, menores y adultos, se haga en este territorio. Es indispensable establecer mecanismos de derivación reglados, no clandestinos, reglados, transparentes, de manera que las personas que llegan aquí, sean menores y adultos, puedan ser atendidas de forma humana, de forma adecuada, por parte del Gobierno de España, utilizando todos los territorios y todas las instituciones. Señor Rodríguez, 11 gobiernos autonómicos. Exigencia de Sánchez, sí. No, perdón, le decía que 11 gobiernos autonómicos ya se han ofrecido a acoger migrantes y Sánchez insinúa que podría haber una solidaridad discreta, pero mientras el presidente dice esto, el ministro del Interior insiste en que no van a producirse derivaciones, por lo que la confusión es evidente. ¿Con qué versión se queda el Gobierno de Canarias? Bueno, yo espero que sea la de Sánchez, el presidente del Gobierno, y ha planteado, por fin, porque estuvo demasiado tiempo en silencio, que toca ser solidarios con Canarias, que es, por otra parte, una apreciación elemental. Es una apreciación elemental, pero faltaba esta consideración del presidente del Gobierno. La posición del ministro Marlaska y de algún otro ministro es totalmente inaceptable. Se tiene que resolver la gestión humanitaria a estas personas mientras estén con nosotros por parte de la Administración General del Estado, utilizando los mecanismos de acogida en todo el Estado español, tanto para menores como para adultos. Por lo tanto, me quedo con la posición del presidente, pero las palabras tienen que convertirse en hechos. La disponibilidad de las otras comunidades autónomas ponen a favor una solución que debe coordinar, que debe gestionar el Gobierno de España. La disponibilidad de ciudades y comunidades está siendo muy amplia, porque todo el mundo sabe que esta es una tarea de todos, no puede ser una tarea solo de la sociedad canaria y, por lo tanto, expresan, yo creo, que humanismo, solidaridad, como tiene que ser en un asunto de esta gravedad. Hay un asunto que nos llama la atención. En lo que llevamos de año, fíjese, han llegado unos 18.000 migrantes, de los que unos 10.000 permanecen actualmente en las islas. Si apenas se hacen derivaciones y repatriaciones, ¿cómo son posibles esas cuentas? Bueno, primero porque no son transparentes, es que nos cuesta hasta las autoridades saber exactamente qué está pasando. Esto tendría que hacerse con luz y taquígrafo. Es bastante lamentable que ustedes no pudieran entrar a palpar lo que estaba pasando o lo que está pasando en el puerto de Arguineguín. Esto no se puede tratar así. Esto no se puede tratar así. Los datos tienen que ser públicos, los datos tienen que ser claros, se tienen que hacer derivaciones regladas, transparentes, en condiciones adecuadas a otras comunidades autónomas, insisto, tanto de menores como de adultos. Tenemos más de 2.000 menores en acogida en Canarias, estamos haciendo un gran esfuerzo, pero una comunidad pequeña como esta no tiene capacidad para atender no solo la comida y la cama de estos chicos. A estos chicos hay que ofrecerles un proyecto vital, un proyecto educativo, y son personas que no hablan español, que proceden de otras culturas y, por lo tanto, genera una complejidad en todo el proceso educativo. Por lo tanto, esto tiene que ser compartido, de manera que no cabe duda que esta situación semiclandestina tiene que acabar. Ustedes y nosotros tenemos que conocer los datos. Las comunidades autónomas receptoras, si van a recibir chicos o adultos, tienen que saber en qué condiciones y quiénes son los que se mueven. Por lo tanto, esta gestión que hemos vivido es inaceptable, es lamentable. Lo que hemos vivido aquí no deja contento a nadie. No hay nadie que pueda estar impasible frente a lo que hemos vivido en Arguineguín, en esa salida sin control de 200
y pico personas que fueron a la calle, o esa gente que se movió de Gran Canaria a Tenerife y luego se les impidió el paso para seguir hacia el resto del Estado español y hacia el resto de la Unión Europea, porque se olvidan algunos que esto es Estado español y esto es Unión Europea. Por lo tanto, la gestión ha sido nefasta. Señor la Rodríguez. peor gestión de las crisis que hayamos vivido. Yo las he vivido todas y esta es la peor gestión de las 3 crisis humanitarias que hemos vivido. Señor Rodríguez, le hago una última pregunta y le pido un poquito de brevedad. La patronal hotelera y los municipios turísticos de Gran Canaria han dado hoy un ultimátum al Gobierno de España, que los migrantes salgan de los alojamientos turísticos antes del próximo 31 de diciembre o adoptarán acciones legales. ¿Tienen ustedes alguna noticia del Gobierno central sobre lo que piensa hacer sobre este asunto? Bueno, ellos dijeron públicamente a la opinión pública que estas personas se mantendrían en los recintos hoteleros hasta final de año. Este es el planteamiento que hizo el ministro Escrivá. Yo las cosas que dicen los ministros, pues en fin, las pongo en cuarentena, pero porque hemos vivido contradicciones y posiciones inaceptables. Yo solo quiero trasladarle que el Gobierno de Canarias, en su conjunto, exige derivaciones, que estas derivaciones las tiene que gestionar el Gobierno de España, que la información tiene que ser transparente, que no podemos perder de perspectiva que estamos hablando de seres humanos y que si no se gestiona de forma debida este problema, surgirán las bajas pasiones y los oportunistas para generar, digamos, sentimientos que debemos evitar, que son el de la xenofobia y el racismo. Pero para evitar eso lo que hay que hacer es gestionar esto de forma diligente, transparente y solidaria. Lo mismo que pide España a Europa, exigimos desde Canarias al Gobierno de España, y es que esta tarea de atención, insisto, humana y adecuada a estas personas, la hagamos entre todos, porque la tarea es de todos y no vamos a aceptar que Canarias se convierta en una cárcel, en un muro, porque es injusto para las personas migrantes, pero también es un atentado a los intereses de la sociedad canaria, que es una sociedad solidaria. El caso de Órsola antes de ayer lo pone en evidencia. La gente nuestra es gente solidaria, gente hospitalaria, pero no podemos gestionar este asunto en solidario. Y añado una última cuestión. Esto se repetirá el próximo año y el siguiente y la próxima década. Por eso no aceptamos este statu quo que nos pretende endosar el Gobierno de España. Esta será una tarea ahora y en el futuro que tiene que gestionarse de forma solidaria en Europa, en el Estado español, y Canarias debe contribuir como un territorio más en esa atención adecuada a estas personas que vienen aquí a buscarse la vida, como lo hicimos nosotros en otras etapas de nuestra historia. Queda clara su postura. Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, desde algunas asociaciones de inmigrantes que están llegando a Canarias, muchos son marroquíes que dependían del sector turístico y que han perdido su trabajo por culpa de la pandemia. Ángel Hernández, usted que trabaja con ellos, ¿ha notado algún cambio en el tipo de migración que se está produciendo? Bueno, nosotros la mayoría de los emigrantes que recibimos son subsaharianos. O sea, nosotros hemos recibido en Fuerteventura a lo largo de estos 2 años creo que unos 50 magrebíes nada más, o sea, poquitas pateras. ¿Y de los que estaban trabajando ahí? ¿De los que estaban trabajando dónde? ¿En Fuerteventura? Lo que pasa es que las conexiones de la mayoría de ellos, de los marroquíes, son conexiones en Canarias. El marroquí cuando llega a Fuerteventura, cualquier magrebí, nosotros la primera patera que recibimos en el 2018, automáticamente al día siguiente toda esa gente desapareció. O sea, tienen conexiones en Canarias bastante importantes. El problema grande está con los subsaharianos, o sea, esta gente, y lo que planteaba el vicepresidente, yo creo que el problema, entiendo, pasa por Francia. Todos sabemos qué sucede con la migración cuando pisa la península. Sabemos todo lo que sucede. ¿Qué sucede? Que van para Francia, todos terminan en Francia. Entonces, claro, aquí lo que ha habido, entiendo yo, es que Francia le ha tirado las orejas al gobierno español. Y entonces, pues hay que bloquear la migración en Canarias, dejarla bloqueada ahí, que no pisen el territorio peninsular, pues para que no terminen en Pero Francia. Ángel, una cosa nada más. Antes venían subsaharianos. Todo lo que está llegando prácticamente al muelle de Arguineguín son magrebíes. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? Por un efecto llamada que entiendo yo que está trayendo el tema de hotelero. Para mí... El tema hotelero. El tema hotelero.
Tema hotelero, mire, nosotros en el año 2019 en Fuerteventura no estábamos recibiendo mujeres prácticamente en las pateras. Cuando se colocaron las mujeres en recursos hoteleros en el Castillo, automáticamente empezaron a venir 7 mujeres, 5 chiquillos, 10 mujeres, 20 mujeres y 7 chiquillos en una patera. O sea, la cosa está clara, es que ellos cuando están en recursos comunitarios, los africanos, ellos no colocan en sus redes íntimas, fotografías de esos recursos, la bandejita de comida comunitaria, pero ahora que están en los recursos hoteleros colocan una cantidad de fotografías enorme. Voy a hacerle una pregunta a Agua. Parece claro, Agua, que las mafias están haciendo caja con todo este tema de la migración, dado el volumen, el enorme volumen de personas que son capaces de mover en muy poco tiempo. ¿Usted atiende a los migrantes que llegan? ¿Qué le cuentan? ¿Cuánto pagan por venir aquí? Bueno, los que llegan suelen contar que saliendo de Senegal suelen pagar unos 500.000 francos CFA, que son más o menos 750 euros. 750 euros por pasaje. Por pasaje. Bueno, por pasaje, lo de pasaje es un... Por pasaje, por sitio en el Cayuco. Por sitio en el Cayuco, justamente. Entonces, imagínense un Cayuco que sale con 150 pasajeros, por ejemplo, pues calculando... Estamos hablando de más de 100.000 euros, ¿cierto? Estamos hablando de mucho dinero, por eso yo suelo decir, según lo que me cuenta, que el ganador en esta aventura suele ser el organizador del viaje. ¿Pero son mafias o son pescadores? Son mafias, son más mafias que pescadores, porque el pescador en sí mismo, si sale a faenar y trae algo de pescado, al venderlo se gana algo. Entonces el que suele organizar el viaje no es el pescador, es un organizador. ¿Y en qué condiciones se lanzan al mar? Pues ¿Qué le cuentan a usted? Me cuentan el desastre que viven, por ejemplo, en su país de origen, porque el subsahariano puede ser senegalés, como puede ser maliense, como puede ser de Guinea Conakry o de Costa de Marfil, por ejemplo. Entonces, cada uno cuenta lo mismo. La pobreza, la extrema pobreza que está viviendo en su pueblo o en su país de origen. Suelen contar, si son los de Mali, por ejemplo, te suelen contar el problema que están viviendo entre la guerra, pues el problema étnico que suelen tener, o si es de Guinea Conakry, por ejemplo, el problema político, sabiendo lo que están viviendo en Guinea Conakry entre golpe de Estado y problema entre oposición y partido al poder. Entonces cada uno tiene su historia. Es que no todos tienen el mismo problema al salir de su país. Unos salen por problemas étnicos, claro, otro por problema racial, otro por problema político, otro por extrema pobreza, que es tema económico. La ministra de Exteriores española acaba de estar en Senegal, en su país, y ha dicho que se va a reforzar la presencia española con 3 barcos y un avión para endurecer o para vigilar más, para reforzar el control fronterizo. Es su país, Agua, y por lo tanto lo conoce bien. ¿Hasta qué punto es efectiva esa política? Pues yo creo que si lo cumplen, ya puede traerle muchos resultados. Porque ahora mismo, por ejemplo, yo sé que la Marina senegalesa, que está junto trabajando con la Guardia Civil que está en Senegal, están haciendo un gran esfuerzo, por lo cual se está notando un poco el receso que hay últimamente de las pateras que están llegando de Senegal. Las pateras que siguen llegando, se sabe que están saliendo o de Marruecos o de Mauritania, por lo cual yo creo que lo que firmó la ministra en Senegal ya está dando fruta, aunque se firmó solo el domingo pasado, pero yo creo que desde hace una semana por lo menos están viendo resultados favorables. Le quería hacer otra pregunta a Ángel, que tiene que ver con la actitud. Usted es gomero, pero bueno, lleva residiendo en la isla de Fuerteventura muchísimo tiempo. ¿Cómo está reaccionando la sociedad canaria a esta crisis migratoria? ¿Han percibido un aumento de las actitudes xenófobas? Yo no creo que haya ningún tipo de xenofobia en el pueblo canario. Lo que sí hay es un mosqueo y una rabieta importante contra el Estado y contra el gobierno. Porque aquí nosotros, por ejemplo, que hemos estado metidos en esto desde que empezó fuerte en octubre del 2018, nosotros fuimos abandonados totalmente. Yo tuve que mendigar comida para atender a los más de 1000 africanos que hemos atendido nosotros.
hasta el día de hoy el Estado no nos ha dado un duro para sostener la migración, ni un duro. Y hemos atendido más de 1000 emigrantes, hacemos toda la trazabilidad de los emigrantes desde que llegan con la pandemia. Más de 600 emigrantes hemos atendido nosotros porque todos tienen la misma trazabilidad con el tema COVID. Yo, con respecto a lo que mencionaba ella, para mí hay un factor importante en esto que es la edad del emigrante cuando llega, o sea, qué edades están viniendo. Y las edades que están viniendo entre 20 a 35 años en la mayoría. Por tanto, lo que está viniendo aquí a Europa es el futuro de África, el futuro de África. Eso significa que yo entiendo y me desplazo a nuestros años cuando nosotros emigramos, que es esos padres que enviaban a sus hijos a Venezuela o a Cuba, ¿no? Tengo el caso de uno, por ejemplo, que fue enviado desde Fuerteventura, Majorero, con 12 años a Venezuela, en barcos. Entonces, para mí, yo creo que lo que no se entiende que hay en África es futuro. Y ese futuro ha sido raptado por principalmente Francia e Inglaterra. Yo quiero hacerle una pregunta a Jonathan. Desde el gobierno central se mantiene, Jonathan, que la derivación masiva de migrantes a la península va a provocar un efecto llamada. Sin embargo, que Canarias se parezca cada vez más a Lampedusa no está evitando que los migrantes sigan llegando. No, bueno, yo creo que esta crisis migratoria, y ya lo decían ellos dos, tiene orígenes muy claros, que es económico, político, racial y también sanitaria. Es decir, el efecto llamada va a seguir, y va a seguir hasta que no se ponga solución, que es en origen, no es en destino, no es en Canarias, no es en Península, no es la Unión Europea, como destino. La solución a este problema es el origen, es controlar a esas mafias, porque esto es un negocio. Están negociando las mafias con las necesidades humanas. Hay que poner fin a esas mafias, entonces la solución está en origen. Yo creo que las derivaciones a Península, y estoy de acuerdo con él, que es un efecto llamada también para Francia, pues al final ellos lo que quieren, yo creo por idioma, es pasar a Francia, va a ser un efecto llamada. El que estén aquí hacinados y no se les estén respetando pues, sus derechos fundamentales, yo no creo que vaya a ser razón para que no dejen de venir. Yo le quería preguntar a Carmen si esta llegada continua, masiva de migrantes puede hacer que se produzcan esas actitudes xenófobas de las que hablaba antes con Ángel. ¿Puede haber un aumento de esas actitudes? Yo creo que más que la llegada es que en todas las situaciones de crisis las personas tenemos miedo. Y estamos ante una crisis que está durando mucho tiempo y que además va más allá de la simple crisis económica. Es una crisis sanitaria, nuestra salud peligra y nos da miedo que venga personas de fuera sin control, con lo que esto puede suponer, ya te hablo simplemente a nivel sanitario. Ese miedo, al final, pues cualquier tipo de racismo, de xenofobia, siempre es miedo a lo desconocido, básicamente. Entonces, al final se termina traduciendo en una actitud racista por el propio miedo que tenemos, el propio instinto de conservación, que, abriendo un paréntesis, a mí me choca que lo tengamos hacia personas que vienen de África y no lo tengamos hacia personas que vienen de Alemania o de Inglaterra, que son países que también están sufriendo la misma pandemia. Pero bueno, esto le corresponderá responderlo a otra persona. Ahí queda el dato. Aquí vamos a dejar ya el bloque de migración, este apartado de la migración. Yo quiero darle las gracias a Ángel Hernández. Quería decir algo. Dino. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es que las personas que llegan a Canarias llevan 2 años en tránsito. Entonces que no nos cuenten milongas. Esto hace 2 años que se sabe que va a pasar. 2 años en tránsito, no es ahora. Es que hace 2 años que ya hay 50.000 personas en tránsito para entrar en Europa. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, no es que ahora hay un fenómeno de la migración, es que está ahí y los números siguen aumentando y el tránsito de personas sigue aumentando. Hay todavía gente que está caminando por estos países para arriba, para allá, pues lo hacen para llegar a la costa y para poder venir Sí, yo también quiero añadir algo. Yo le decía ahora mismo al compañero, es que hay que entender que estas personas que también están llegando no están viniendo para quedarse aquí. Se nota cuando uno me pregunta al llegar dónde estoy y que le digo que estás en Canarias y me pregunta en qué parte de España. Y cuando le explico que está en una isla, me dice claramente que no
me han engañado, porque yo no he pagado para venir a Canarias, yo he pagado para ir a España, para poder seguir mi ruta hasta Francia o Alemania o otro sitio, por lo cual yo sí estoy de acuerdo cuando dice que esto estaba en llegar y que sí hay que saber que esta gente no está para quedarse y que, si bien lo ha dicho Ángela, si no nos movemos ahora mismo, esto quizás no va a generar un racismo ni xenofobia, pero el miedo que siente el autóctono al ver la persona inmigrante al lado, con el efecto que está haciendo, esto sí puede hacer que haya racismo y xenofobia. Muy interesante lo que acabas de contar, porque es verdad que llegan no se juega nadie la vida para llegar a una isla y quedar encerrado, sino para llegar a un territorio continental. Agua Endaye, intérprete, presidenta de la Asociación de Diapos Senegaleses de Tenerife. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos ilustrado y por habernos contado esa realidad. Gracias a usted también por haberme invitado y encantado de haber compartido el amor. Y Ángel Hernández, pastor de Fuerteventura. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a dejar aquí el tema de la migración, cambiamos de asunto. Queda menos de un mes para la Navidad y el coronavirus amenaza con convertirse en el verdadero protagonista de estas fiestas. El comercio, la restauración y la hostelería afrontan con temor una campaña atípica, mientras que muchas familias esperan conocer nuevas restricciones para poder organizar sus cenas de Nochebuena o Nochevieja. Esta noche hemos preparado un extenso reportaje en el que abordamos las certezas e incógnitas de estas Navidades burbuja. Reuniones familiares, reencuentros con amigos, cenas copiosas y celebración, mucha celebración. Se aproxima una de las épocas del año más esperadas por hoteles, comercios, restaurantes y también para muchos padres y abuelos que ansían ver a los suyos llenando el hogar. Pero las circunstancias de este año lo cambian todo. Con miles de nuevos contagios cada semana, la pandemia obliga a restringir las cenas, las reuniones y los abrazos, y amenaza con convertir estas fiestas en una burbuja. A estas alturas del año, la mitad de los españoles suele iniciar sus compras navideñas. Unas compras a las que en 2019 se destinaron de media 554 euros por hogar. La mayor parte de ese presupuesto se gasta en regalos que acaparan cerca de 240 euros. ¿Seremos igual de generosos este año? El fin de semana, el último fin de semana del mes de octubre, se ha notado ya una afluencia un poco mayor en los establecimientos, adelantando esas compras navideñas, sobre todo porque hay una cierta preocupación en la población de intentar evitar en la medida de lo posible aglomeraciones. La esperanza del sector está puesta en este prácticamente mes y medio de campaña, sobre todo es porque donde realmente se realiza más del 30% de las ventas del año. Somos conscientes que vamos a acabar en negativo, pero vamos a intentar que sea lo menos posible. Las pérdidas han sido innumerables, ha bajado la venta en un 80%. Nuestra zona es una zona muy importante de turismo. Al no haber cruceros, los hoteles están cerrados, el Inserso no ha venido este año. Date cuenta que antes un día podían llegar como 7.000 pasajeros y ahora son 200 o 300 pasajeros. Mi zona tiene 383 negocios y habrán cerrado unos 60 o 70 negocios. Tiendas de zapatos, peluquerías, cafeterías, o sea que no hay exactamente un sector, sino todos. Ya la gente no se está planteando renovar ERTE, sino despedir directamente porque no se puede mantener el negocio. Raúl, veo que estás ya ultimando los preparativos navideños en la tienda. ¿Qué significa para tu negocio la campaña de Navidad? La campaña de Navidad para nosotros es el periodo más importante del año, por un lado por la estacionalidad de la decoración navideña
Y luego, en general, con las compras navideñas de regalos, de comidas familiares, que esto es una tienda de hogar, supone también la parte más importante del año para nosotros. Hemos notado algún adelanto, lo que pasa es que también a nosotros nos afecta la falta de turistas de cruceros, que durante el año no compran mucho en esta tienda, en Navidad sí, y eso sí lo hemos notado. ¿Qué supondría para este negocio que las ventas no fueran bien en estas fechas? Desde un posible cierre en caso de un confinamiento durante toda la campaña de Navidad, que sería el peor de los escenarios, y una mala campaña, pues a lo mejor apretarse el cinturón mucho, que no coger refuerzos de personal el año que viene. Dependemos mucho de la campaña de Navidad en general. El mejor regalo que trae la Navidad es el empleo. El año pasado se generaron unos 37.000 puestos de trabajo, de los que una cuarta parte se alargaron durante las rebajas. Este año, con la crisis sanitaria, se prevé que los contratos para esta campaña caigan más de un 48%. Carolina, un currículum más entregado. ¿Ha habido suerte esta vez? Nada, Pablo, por ahora va a tocar esperar todavía. Porque ¿cuándo fue la última vez que tú trabajaste? La última vez fue el año pasado en campaña de Navidad en una tienda de ropa. Empecé el 26 de noviembre, justo en el fin de semana del Black Friday, y terminé en Reyes el 6 de enero. ¿Y qué supuso para ti económicamente ese trabajo? ¿Cuánto dinero ganaste más o menos? Pues aproximadamente 1.200 euros. La verdad que fue un aliento para mis gastos, sobre todo en la universidad, tema matrícula, apuntes. ¿Y qué opinas de la campaña de Navidad actual? ¿Cómo ves la situación que estamos pasando? Pues la verdad es que es diferente. El año pasado era mucho más fácil, más accesible, sobre todo en campaña de Navidad, que siempre salen ofertas. Y este año sí que se nota la diferencia, que las empresas están contratando a menos personas. Se nota mucho, la verdad. El mes de noviembre, enlazado un poco con la campaña de Navidad, se prevé un estímulo económico de empleo de reducción en comparación con años anteriores, en los cuales había 7 años consecutivos de crecimiento en la campaña navideña. Las comunidades más afectadas por la campaña de Navidad son sin duda la comunidad de Baleares y Canarias. Canarias tiene una pérdida del 48% con respecto a años anteriores, volviendo a cifra de 2015. Los sectores con mayor empuje en el número de contrataciones son sin duda los sectores de logística, del canal retail, de venta minorista. Las posiciones más demandadas por las empresas en este ámbito principalmente son conductores, mozos carretilleros, empaquetadores y preparadores de pedidos. A las compras navideñas se unen campañas promocionales como las del Black Friday o Viernes Negro, una tradición estadounidense que se ha ido imponiendo en Canarias y que genera miles de empleos en las islas. Bueno, la campaña de Black Friday de este año se presenta con cierta incertidumbre para los comercios y por la caída del comercio minorista que ha habido, que es en torno a un 14%. El consumo se ha restringido mucho, hay un nivel de paro importante respecto al año anterior y la probabilidad es que las ventas sean menores. Bueno, está claro que la venta online ya ha perjudicado y perjudica al pequeño comercio. Hola Susana, buenas tardes. En breve llega el día esperado, el Black Friday. ¿Ustedes esperan esa semana gran cantidad de clientes? Hombre, de esperar, pues sí, en principio esperanzas hay, pero viendo lo que vemos no creo que vaya a ser lo que ha sido los años anteriores. Espero equivocarme, pero creo que no será. ¿Temes un desplome de ventas? Si hablamos en porcentaje, entre un 50 y un 60% sí está notable. Años anteriores había gente haciendo cola inclusive y ahora pues estamos aquí los mismos compañeros pero con falta de gente. Los pequeños negocios, como es tu caso, no cuentan con una tienda online. ¿Crees que esas tiendas que sí las tienen pueden ser una gran competencia para ti? Con el miedo de salir a lo mejor y demás no sale, se pide online y ahí es donde nosotros los comercios pequeños nos vemos un poquito mal, bastante mal vamos por decir. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Los que no tienen la suerte de tener un trabajo esperan que la fortuna les llegue en forma de gordo. El pasado 22 de diciembre la Lotería de Navidad dejó casi 5 millones de euros en las islas. Cada canario invirtió unos 46 euros. En este 2020 se ha vendido un 30% menos. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte!
Esta administración de Gran Canaria ha repartido en los últimos 7 años 10 grandes premios de Navidad. Por eso es una de las que más vende. Bueno, Juan, que tengas mucha suerte. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo van las ventas? Muy bien, poquito a poquito mejorando, pero esto es un año un tanto especial. ¿Salimos por aquí y Claro, hablamos? vamos para allá. Alberto, me decías que las ventas han bajado. Se ha reducido bastante, es decir, lo que es el cliente corporativo, la demanda ha bajado notablemente. La incidencia más o menos calculo que ha sido cerca del 30%. Hombre, siempre sabemos que el sorteo de Navidad es un sorteo que genera mucha ilusión y este año no lo va a ser menos. La gente viene con la misma ilusión, pero evidentemente hay gente que invierte menos que otros años. Seguro que te encuentras con muchísimas curiosidades de la gente que te piden ciertos números, ¿no? Pues mira, este año ha sido muy demandado la fecha del confinamiento, ¿no? Del estado de alarma, el 14-3-20, si no recuerdo mal. Es la gasolinera de la suerte. Aquí se han repartido premios en los últimos 7 sorteos de Navidad. Este año volverá a tocar aquí. José, vemos movimiento como siempre, pero ¿se está notando alguna diferencia en las ventas de Lotería de Navidad con respecto a otros años en este 2020 tan extraño? Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros hemos notado sobre todo los clientes, ¿no? Los clientes que venían de Península, de otras islas, a lo mejor que no se han podido desplazar este año hasta aquí a comprar. Lo que sí se ha incrementado es la venta pues telefónica. Con todo, ¿ha habido números particulares en este año que estén más reclamados, más demandados por la gente? Sí, sí, claro. Bueno, sobre el tema de los números, siempre el rey es el 13. A todo el mundo le gusta el 13, luego por orden van el 15, 17 y los 69, son los números. Pero este año hemos vendido muchos acabados en 20. La Navidad también es época de comidas. La hostelería ha sido uno de los sectores más castigados durante toda la pandemia y muchos empresarios esperaban poder dar un impulso a sus negocios esta semana, pero el avance del virus amenaza con echar por tierra las comidas y cenas de empresa. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Bienvenido. Juan, muchas gracias por recibirnos en tu negocio. ¿Qué expectativas tienes o cómo esperas que sea esta campaña navideña? La verdad que con mucha incertidumbre estamos afrontando este mes de noviembre, diciembre, que no sabemos cómo se va a comportar. Ayer tuvimos la primera reserva de Navidad, cuando en otros años lo normal en este local era que estuviésemos ya prácticamente llenos. ¿Qué suponía para tu negocio esas cenas de empresas, de amigos que se celebran por esta fecha? Campaña de Navidad y campaña de carnavales eran dosis de oxígeno en la que siempre había pues contracción de extras. Yo espero que si logramos, entre comillas, comportarnos, controlar el nivel de contagios y que la cosa relativamente marche, bueno, no será una campaña normal, pero podremos escapar. Las cenas familiares que tradicionalmente se celebran en casa tampoco estarán exentas de riesgo. Los expertos avisan de que debemos celebrarlas en grupos pequeños. Esas reuniones inevitablemente van a llevar al incumplimiento de las medidas de protección y consecuentemente a la extensión del virus. Las navidades van a ser duras, las celebraciones solo podrán ser familiares e íntimas. Tenemos que aceptar que es en protección de la salud. A nivel emocional, el hecho de que las familias, tíos, sobrinos, hijos, nietos, etcétera, no puedan pasar este tiempo tan deseado con el resto de sus familiares, especialmente las personas mayores, que es la población un poco más vulnerable ante este tipo de situaciones, tiene por un lado una consecuencia negativa, es decir, quiero ver a mis nietos, quiero ver a mis hijos, sobre todo sentimientos de tristeza, sentimientos de añoranza, de querer ver y no poder. Pero por otro lado, para poder luchar contra eso, tenemos que entender, racionalizar esta parte. Entonces, en lugar de centrarnos en lo negativo de no poder verlo, podemos hacerlo de otro tipo de forma, a través de redes sociales, a través de videollamadas. Es todo lo que quiero hacer, volverte a ver. El coronavirus hará que muchos no vuelvan a casa por Navidad. En diciembre de 2019, por los aeropuertos canarios pasaron casi 4 millones de pasajeros. Este año se prevén menos reencuentros. Lo cierto es que la gente estaba con bastante cautela, ¿vale? Entonces la gente está esperando a ver qué pasa. Los vuelos que ya se hayan adquirido para las fechas de Navidades, si les coincide con que en ese periodo la comunidad a la que visitan tiene cierre perimetral y no puedan viajar, las compañías ya lo han anunciado de que el cliente tiene la opción o al cambio de fecha, al cambio de nombre o al reembolso del importe.
Laura, tú eres uno de los cientos de canarios y canarias que no van a poder estar estas Navidades en casa por todas las circunstancias que rodean a la pandemia. ¿Cuál es tu caso concretamente? Vivo en Granada, que es una de las zonas que están siendo más castigadas por la pandemia. Llevamos ya un par de semanas con confinamientos perimetrales, no podemos salir prácticamente del municipio, a lo cual se suma el hecho de que tengo 2 niños. Y la verdad es que, hombre, pues no me siento demasiado segura en un viaje que es largo, son varias horas de avión con niños pequeños, tengo que obligarlos a llevar mascarilla. ¿Qué supone para ti el estar alejado en unas fechas tan señaladas y en un año tan complicado como este? La necesidad social y emotiva, digamos, es más fuerte que nunca. Yo es verdad que llevo mucho tiempo fuera de Canarias, pero la cita, por lo menos la cita navideña, ha sido siempre ineludible. Además, en este año en concreto, mi madre falleció hace unos años, mi padre está solo, lleva por esta situación bastante aislado y se hace bastante duro. Aunque todavía falta un mes para celebrarla, el coronavirus ya ha conseguido cambiar nuestras tradiciones. La COVID hará que la Navidad sea muy diferente a las de años anteriores. Para analizar cómo serán estas Navidades tan atípicas, se incorporan a nuestra mesa de debate Amos García, que es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Buenas noches, Amos. Hola, Miguel Ángel. Bienvenido. Se incorpora también José Luis Arocha, que es epidemiólogo y especialista además en el sector turístico. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Miguel Ángel. Gracias. Bueno, quería preguntarles, el Consejo Interterritorial de Salud, Amos, no ha cerrado aún sus recomendaciones para la Navidad, aunque la propuesta del Ministerio pasa por limitar a 6 personas las reuniones familiares, y algunas comunidades como Canarias, Cataluña o Madrid apuestan por ampliarlas a 10. ¿Es conveniente pasar de 6 a 10 o se amplía demasiado el riesgo de contagio? Desde luego va a depender mucho del comportamiento que tengan esas 6 o esas 10 personas. Y va a depender mucho de si son convivientes habituales o no son convivientes habituales. Yo en cualquier caso entiendo que en el contexto en el que estamos en estos momentos, con una pandemia que se acerca peligrosamente a un tramo temporal en el que hay un mayor riesgo de expansión del problema y de crear incluso lo que puede ser el inicio de una tercera ola, fruto de un mayor número de relaciones sociales y de permanecer más tiempo en espacios cerrados, yo cuanto menos seamos y más al aire libre, mucho mejor. O sea, mejor 6 que 10. Mejor 6 que 10 y yo en cualquier caso posiblemente estas fiestas navideñas seamos 4. En comunidades como Galicia, José Luis, se plantean que en las reuniones familiares los niños no contabilicen como un adulto. ¿Te parece razonable? Podría serlo, pero estoy con Amos también en que cuanto menos personas y cuanto menos riesgo tengas y sumes, mejor nos irá. También los niños, aunque se contagian relativamente menos, pero también tienen posibilidad de contagio. No estoy seguro si esa medida es adecuada. Y le pregunto a los dos, ¿cree que habrá 17 Navidades distintas en este país en función de la tasa de contagio que tenga cada comunidad autónoma o que habrá una sola Navidad para todo el país independientemente de esa tasa de contagio? Bueno, en principio en todas las comunidades autónomas el 24 va a ser Nochebuena y el 25 Navidad y el 1 primero del 2021, por fin el 2021. Yo creo que no deberían haber Navidades con mucho marchamo de diferencia. Hay que ser consciente que va a ser una época de mucho flujo de movimiento, y eso sin lugar a dudas hace necesario el que homogeneicemos mucho el discurso y las formas de actuar en cada comunidad autónoma. Pero sí. La pandemia, José Luis, es distinta en todo. No es lo mismo Eibar con 2.400 casos por cada 100.000 habitantes que Valverde. Sí, sería razonable que en cada sitio, en función de la capacidad de contagio, pudiéramos establecer o marcar algún tipo de diferencia. El problema está en que depende de la responsabilidad individual que al final se te salga de madre y que no seas capaz de controlar los procesos. Y el ideal es que en estos momentos en el que sabemos además que las fiestas familiares, en los entornos de fiestas sociales, es en los que más se está desarrollando la pandemia y no somos capaces de controlarlo adecuadamente, vale que a lo mejor en otro sitio tienen más riesgos, pero no porque tengan más riesgos o en otro sitio que tengan menos riesgos, no tienen que hacer el mismo esfuerzo para no controlarlo. Y en ese sentido,
cuanto más basal tengamos todos un mínimo y digamos las normas hay que cumplirlas. Yo creo que el momento de la verdad en el proceso de la pandemia y del contagio está en la responsabilidad individual a la hora de ejecutar, de hacer tus actividades y de hacer las fiestas. Yo optaría casi más por decir, mira, tengamos cuidado todos en todo momento y frente a todas circunstancias y considerarnos a todos que todos somos o estamos contagiados o tenemos posibilidad de contagiarnos. Y esa sería una medida razonable con independencia de la tasa que estuviéramos de base. Vamos, me gustaría preguntarte, la situación de la pandemia en Canarias va a marcar las limitaciones que se tomen en Navidad e inquieta bastante lo que está ocurriendo actualmente en Tenerife. Hoy se ha anunciado que en esta isla se van a prorrogar 2 semanas más las restricciones porque la situación no está mejorando. ¿Qué está fallando? ¿Habría que tomar medidas más drásticas? Bueno, en principio la toma de decisiones en estos momentos ha sido mantener el estatus de las medidas de intervención que se habían decretado. También es verdad que el impacto de determinadas medidas se empieza a ver 2 o 3 semanas después de haberse decretado el inicio de las mismas. Yo creo que es bueno repetirla porque tampoco estamos en una situación no alarmante sino preocupante, y de esa perspectiva el seguir con este estatus de medidas de intervención que realmente hacen posible o nos indican que realmente se puede modificar la situación, yo creo que lo razonable es vamos a seguir así 2 semanas más, a ver si en este momento, con esta repetición, conseguimos disminuir el impacto que está teniendo la pandemia en Tenerife fundamentalmente. La Navidad es la época del año en la que el comercio y el sector de bares y restaurantes disparan sus ventas, pero este año preocupa y mucho el impacto que estas fiestas atípicas van a tener sobre el consumo, un factor esencial que determinará el éxito o el fracaso de este periodo económico. Lo hemos hablado, Wendy Fuentes, muy buenas noches, con el conocido economista Guy de Liébana. Así es, muy buenas noches, Miguel Ángel. Como bien has dicho, estas fechas señaladas navideñas serán determinantes para la continuidad de muchas empresas. El turismo, la hostelería y el comercio se juegan más de 10.000 millones de euros en estas fechas. Es el dinero que gastaron los más de 18 millones de hogares españoles en esos sectores durante las Navidades de 2019. Unas fechas en las que el gasto medio por hogar se situó en 554 euros. Todo apunta a que el consumo medio va a disminuir, pero ¿qué previsiones se manejan y qué consecuencias directas tendrá sobre la economía? Se lo hemos preguntado al economista Guy de Liébana. Hombre, para mí es difícil poder cuantificar exactamente de cuánto va a ser el bajón, ¿no? En cualquier caso, hay 2 factores que influyen. De un lado, las condiciones en sí, y después también, de otro lado, el tema económico, porque la gente está ya empezando a sufrir y además la gente también quiere ser cauta y ahorrar. Por tanto, vamos a tener una caída, además, fundamentalmente el tema del turismo interior, es decir, que los días de Navidades son días fenomenales para poder viajar, por ejemplo, a Canarias, pero claro, en estas condiciones... Se estima que si esta campaña de Navidad no funciona, un 35% de los comercios podría echar el cierre definitivamente. Durante esta crisis se han tomado medidas para proteger a los trabajadores, pero han faltado ayudas para los negocios. Esto no se ha respondido. Entonces yo creo que aquí se hubieran podido tomar medidas mucho más generosas, por ejemplo, en el tema de no moratorias, sino de exoneraciones, que no tuvieran que pagar impuestos, que no tuvieran que pagar cotizaciones sociales, incluso en la posibilidad de, más que los créditos ICO, dar ayudas directas de dinero. Yo creo que han faltado mecanismos más empáticos, más generosos, más comprensivos con el mundo empresarial. Las ventas por Internet podrían dispararse durante esta Navidad ante el temor de las aglomeraciones y el pequeño comercio podría ser el gran perjudicado. ¿Cómo transmitir al consumidor la importancia de seguir apostando por estas pequeñas empresas? Esta es la reflexión de Guy de Liébana. Creo que el pequeño comercio, evidentemente, no puede en principio parecer que es el gran perjudicado, pero también el pequeño comercio es el comercio de proximidad. Entonces yo ahí creo que ese pequeño comercio tiene lo que es una clientela más o menos cautiva, que la tiene cerca. Ahora, el pequeño comercio también tiene que dar un paso hacia adelante, es decir, que estamos de acuerdo que el tema online le va a perjudicar, pero también, como decimos, ¿no?, ahora que es un tópico, tiene que reinventarse, o sea, acercarse, decirle, oiga, si me quiere hacer el pedido online, yo se lo acepto. Algunos epidemiólogos advierten de que si relajamos las medidas para salvar la Navidad, la cuesta de enero no va a ser una cuesta, sino un tsunami de nuevos contagios. Tan difícil es equilibrar economía y salud, así opina este economista.
Difícil, por lo que estamos viendo, yo creo que es difícil. Yo sí que soy consciente de que Navidades es un pequeño riesgo para que haya un rebrote de la pandemia. Seguramente nos ha faltado algo, que yo también otra vez se lo reprocho a la autoridad competente, ¿no? Un poco acercarse, un poco conocer realmente cuál es la problemática de la calle, de las empresas, de los sectores, para ir arbitrando un poco de medidas que fueran coherentes. Ya lo han escuchado, ya han visto, así ve la situación Guy de Liébana. Ahora queremos saber qué opinan nuestros contertulios esta noche, sobre todo de este último apartado del que hemos hablado. Es tan complicado ese equilibrio entre salud y economía. Es muy complicado, Wendy, como ha contado tu invitado. Jonathan, te lo pregunto, eres economista directamente. En las islas consumo, comercio y turismo van de la mano, con más de 84.000 canarios actualmente en situación de ERTE. La alta tasa de paro que tenemos y sin visitantes extranjeros, las expectativas para los negocios de estas Navidades, la verdad es que no son demasiado halagüeñas. Sí, las expectativas son malas. En Navidades, en el mes de diciembre, comparado con un mes, con una media normal, más o menos por resumen de lo que decía Wendy, en comercio se vende de media un 18% más, las cenas y celebraciones pues un 25% más de facturación, y los viajes, esos famosos viajes que decía el economista Guy de Liébana, es un 36% más. Es decir, esto es mucho dinero que no se va a ingresar en Canarias y por tanto nos va a afectar. A todo esto le unimos, y yo creo que los economistas todos coincidimos en lo mismo, la falta de proactividad del Gobierno de España y por supuesto también de los gobiernos autonómicos en apoyar las empresas. Es verdad que otorgar ICOs al final hay que devolverlos en una situación en la que nos hemos visto los empresarios y también los trabajadores a parar obligatoriamente nuestras actividades, pero sin embargo hemos tenido que financiarnos y por tanto devolverlo para poder salir adelante, cosa que además el Gobierno de España a Europa le reclamaba financiación gratuita. Entonces también deberíamos haber nosotros reclamado lo mismo a nuestro gobierno, por tanto nos va a afectar mucho. Te quería preguntar, a pesar de que con la pandemia muchos comercios han adelantado el Black Friday, las patronales canarias advierten que se está notando una caída en las ventas que está rondando ya el 28% con respecto al año pasado. ¿Esto anticipa una Navidad catastrófica en términos de consumo? Por supuesto que sí, y es normal. Estamos en una época de absoluta incertidumbre. Como sabemos, los ERTE se han prolongado hasta el 31 de enero, es decir, todas aquellas personas que todavía no saben si ya el 1 de febrero van a empezar a trabajar. No sabemos cómo la pandemia va a evolucionar. Tenemos ciertos atisbos de esperanza con las noticias de la vacuna, pero esto no deja de ser simplemente eso, esperanza. No la tenemos todavía, por tanto, yo creo que el consumidor, las personas, tanto estén trabajo, desempleados o en ERTE, tenemos bastante incertidumbre y eso se va a notar en el consumo, por supuesto. La siguiente pregunta se lo voy a hacer a Carmen porque es psicóloga clínica y según un estudio de Cantar, el 57% de los españoles está a favor de realizar las compras navideñas en una pyme, en una pequeña o mediana empresa, pero en este país sabemos que del dicho al hecho hay un trecho. ¿Crees que el miedo al contagio, Carmen, hará aumentar las ventas online, las ventas por Internet en detrimento del pequeño comercio? Yo estoy convencida de que sí, porque de hecho durante el confinamiento hubo un pico alto de personas que estaban comprando online. El miedo a estar con más personas y a estar en sitios cerrados va a fomentar esto. Lo que pasa es que cuando las personas responden públicamente a las preguntas, se dice lo que se espera que se diga, no lo que realmente se hace. Todo el mundo es muy solidario con el pequeño comercio cuando se le pregunta, pero el hecho cierto es que las compras se hacen mayoritariamente en los grandes centros comerciales y sobre todo online, especialmente en esta época. Eso me lleva a preguntarle a Jonathan si las malas previsiones para esta Navidad pueden convertirse en la puntilla para muchos pequeños negocios. ¿Va a ser el antecedente, crees, Jonathan, para más cierres a partir de enero? Bueno, el hecho del aumento en la frecuencia, que además está cifrado y es un 71%, es el aumento, la frecuencia en que ha aumentado el acto de compra online, no es del todo malo. Lo malo es no adaptarse a los nuevos tiempos. Lo malo no es que esa compra online no sean las pymes, lo malo es que las pymes no se adapten a los nuevos tiempos y no puedan vender online. Yo estoy segurísimo que si nuestras pymes y nuestro comercio de proximidad se adaptasen a estas nuevas tecnologías o a estas nuevas demandas que tienen los consumidores, estoy segurísimo
que compraríamos más y es verdad, y los consumidores tenemos miedo o tenemos cogemos más precauciones en ir a centros a comprar y por tanto de ahí constata el hecho de que el 71% se ha aumentado la frecuencia de la compra online. Estamos pintando un panorama un poquito negro, pero hay que decir que no todos son malas noticias. Con la Navidad llegan noticias alentadoras sobre el principio del fin de la pandemia. España ya dispone de un plan de vacunación, pero ¿cuándo se podrá vacunar el grueso de la población? ¿Vamos a poder escoger vacunas? Esas preguntas se las vamos a hacer enseguida a Amos García, que ha participado en la elaboración de este plan del Ministerio de Sanidad, y va a ser a la vuelta de publicidad. Volvemos solo en 3 minutos. Seguimos en directo aquí en Televisión Canaria, en Fuera de Plano. El Ministerio de Sanidad ha aprobado un plan de vacunación, como decíamos antes de irnos a publicidad. Amos, tú has colaborado con las propuestas para diseñar ese plan de vacunación, así que no queremos perder la oportunidad, ya que estás aquí, de que nos lo expliques de primera mano con la ayuda de nuestra compañera Wendy. ¿Te animas? Muchas gracias, venimos, Miguel Ángel. Como bien has dicho, Miguel Ángel, Amos, como presidente de la Asociación Española de Vacunología, ha participado en la elaboración de ese calendario de vacunación contra la COVID-19. Por ello, pues, Amos, nadie mejor que tú para aclarar algunas de las dudas que han surgido al respecto. Sabemos que la Unión Europea ya ha cerrado contratos con varias farmacéuticas para adquirir por adelantado 1.225 millones de dosis. ¿Con qué vacunas y con qué cantidad va a contar España? Es una de las preguntas que nos hacemos. Pues en principio va a contar con las mismas vacunas que van a contar cualquier otro país de la Unión Europea, que son España ha participado en esa bolsa común de compra de la Unión Europea y va a recibir, por lo tanto, las vacunas que empiecen a producirse. Y es previsible que las primeras que nos lleguen sean la de Pfizer y posteriormente la de Moderna. Y además vamos a tener una cantidad poderosa de vacunas. Nos corresponde un 10% prácticamente de toda la compra europea. Eso nos da para tener vacunas, para vacunar aproximadamente a casi la totalidad de la ciudadanía. España contará con 13.000 puntos de vacunación. El calendario se va a dividir en 3 etapas y ya sabemos que los primeros en vacunarse serán los grupos de mayor riesgo. Pero queríamos preguntarle, ¿hay algún criterio para decidir qué colectivos reciben una u otra vacuna o, por el contrario, pues todas son igual de eficaces para cualquier grupo de riesgo o edad? No, van a tener un perfil de eficacia muy similar y así lo han demostrado los ensayos clínicos. Y además no son intercambiables entre sí. Si yo empiezo con una vacuna, tengo que acabar con esa vacuna. Previsiblemente, cuando dispongamos de las dos, que eso no va a ser inmediato, podamos dirigir una a un determinado grupo poblacional y otra a otro, en función de que no pueden ser intercambiables. El Gobierno ha dividido a la población en 18 grupos. Las residencias de mayores y los profesionales sanitarios serán los primeros en vacunarse. Pero también nos preguntamos cuándo se estima, si hay alguna fecha de cuándo se va a poder vacunar el grueso de la población para poder alcanzar eso que buscamos, esa inmunidad de grupo, ese 70%. Sí. Eso es difícil plantearlo en estos momentos. Los grupos ya están perfectamente definidos en función de la vulnerabilidad de los mismos y también de lo que puede ser la exposición al riesgo, a la exposición al microorganismo y serán lógicamente en función de estos parámetros los que se empiecen a vacunar y posteriormente ya el resto de la ciudadanía. Pero ¿cuándo alcanzaremos ese umbral que todos deseamos, el 70%? Es difícil de poder plantearlo en una secuencia temporal, fundamentalmente porque dependerá del ritmo de llegada de las vacunas y por otro lado de que ese 40 y pico % de la ciudadanía que hoy se manifiesta reticente a ponerse inicialmente ellos la vacuna, vaya entendiendo que lo razonable, lo sensato para acabar de una vez con la pandemia es que se vacunen. Dependiendo de esos dos parámetros, así conseguiremos que ese periodo de tiempo para alcanzar el 70% sea el más breve posible. Gracias, como siempre, Amos García, por esta ronda de preguntas que nos ayudan, ¿no?, a resolver, a arrojar más luz a esta situación. Le invito a que continúe con nosotros y me ha gustado esta manera de terminar esa campaña importante de concienciación, porque a pesar de que la vacuna es voluntaria, es necesaria para poder terminar con la pandemia. Gracias, Amos. Nada, muchas gracias a ti, Wendy.
Por el momento la vacuna, el gobierno no se plantea, Carmen, que la vacuna sea obligatoria, aunque diferentes sondeos hablan de que hasta un 40% de la población es reticente a vacunarse de inmediato. ¿Cómo puede afectar ese temor a la estrategia de vacunación? Pues yo creo que negativamente. Como siempre, el miedo a lo desconocido, a que hay mucha desinformación y a que a todo el mundo le asusta formar parte de esa primera ronda de vacunaciones. Es como que queremos esperar, a pesar de que yo estoy convencida de que cuando eso se pone en marcha ha llevado todos los ensayos clínicos necesarios, pero a todo el mundo le da un poco de miedo el decir, bien, ¿y si a largo plazo existe algún tipo de síntomas, algún tipo de efecto que no podemos ver? Eso puede hacer que no seamos tan concienzudos como deberíamos con el tema de la vacunación. José Luis, pero es necesario vacunarse, ¿no? Absolutamente. Yo creo que el miedo es relativamente infundado. Yo creo que el miedo es libre y lo podemos tener todos y además parece que es algo nuevo. Las vacunas no son nada nuevo. Yo creo que si cogemos el prospecto de cualquier medicamento y las contraindicaciones, los efectos secundarios son de cualquiera, del más mínimo, de cualquier antiinflamatorio, y los problemas que pueden dar son infinitamente superiores. Claro que sí. O algo más simple, tomar azúcares refinados o un desequilibrio en la dieta o fumar. Implica un riesgo infinitamente mayor que aplicarse una vacuna en las condiciones en las que lo tenemos actualmente. Es decir, la probabilidad de que tengamos algún efecto secundario o algún problema con una vacuna es infinitamente menor del resto de las cosas que les he dicho. Pero claro, ese miedo y la desinformación. Si hay personas que no se vacunan del sarampión... De todas maneras, hablando de efectos secundarios, las farmacéuticas han informado del alto nivel de seguridad de las vacunas, pero eso no evita algunas reacciones... Claro. Leves o moderadas. Algunos especialistas advierten de que es muy pronto todavía para medir los efectos secundarios de esas vacunas. Sí, es pronto porque tenemos que llevarlo a la población general y entonces podemos ver algunas cosas, pero ya la experiencia que tenemos con otras vacunas, es decir, esto no es nuevo, habrá, pero seguramente serán mínimos, esperamos y estamos convencidos los que nos dedicamos a esto, que pocas medidas terapéuticas que conozcamos en el mundo se estudian tanto, se trabajan tanto y consiguen un resultado tan espectacular y tan bueno como las vacunas. ¿Qué dice de esto el presidente de la Asociación Española de Vacunología? Sí, mira, dos cosas muy concretas. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que si un producto no tuviera garantizada la seguridad, los órganos reguladores iban a autorizarlo? ¿Alguien puede pensar que ese escenario es posible? Pero te planteo otra disyuntiva que creo que debemos plantear a la ciudadanía como elemento de reflexión. Si no nos vacunamos, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? ¿Seguir con el dolor, el sufrimiento, el daño que ha producido la pandemia? ¿Seguir profundizando en la crisis económica que nos está llevando a una situación absolutamente tremenda? Esa es la alternativa. Por lo tanto, ante el remoto, escaso y leve efecto secundario que nos puede producir la vacuna, hombre, la alternativa es el daño y el dolor. Por eso, el efecto secundario más tremendo que tiene la vacuna es no ponérsela. Ahí juega la psicología un papel fundamental. ¿Acabará pesando, Carmen, más el sentido común? Esperemos que acabe pesando el sentido común. Yo pienso que es como todo. Al principio todo genera miedo, lo desconocido genera miedo. Habrá un porcentaje de personas que se dejan llevar por esta desinformación, pero habrá otro porcentaje de personas, yo espero que mayoritario, que sí que sigan las directrices médicas. Una vacuna no creo que se vaya a poner sin saber más o menos tener controlado qué es lo que va a pasar después. Hay que decir que la cancelación de las celebraciones de fin de año arroja un panorama desolador para el sector turístico, la hostelería y el ocio nocturno. Se esfuman así las esperanzas que había de remontar el último mes del año. Lo abordamos en la segunda parte de nuestro reportaje de hoy. Es la noche en la que todos estamos atentos al reloj. Sin duda, este 31 de diciembre, la mayoría estará deseando despedir el 2020, pero la celebración será menos ruidosa. Al bullicio de otros años lo sustituirán las calles vacías. Si hay fiesta, será en casa. Se estrenó por todo lo alto. Unos 6 millones de españoles acudían a salas de fiestas y discotecas para estrenar el año.
pagaron de media una entrada de entre 18 y 23 euros. Solo en esa noche se generó un negocio de 200 millones de euros, una situación que no volverá a repetirse con la llegada del 2021. Israel, su discoteca es una de las más transitadas de Gran Canaria y ahora mismo es un local que está totalmente vacío. Se acerca el 31 de diciembre, que es una de las fechas más señaladas para el sector. ¿Qué prevé para ese día? Bueno, como podrás imaginar, prevemos un cierre total, como estamos hasta el momento. Esa noche es una de las noches más importantes del año. Depende del local, depende de las dimensiones, pero es una noche en la que se mueve muchísimo dinero porque ya va con una entrada anticipada. Es una de las noches donde más gente se anima a salir de fiesta. ¿Cuánta gente podían llegar a recibir? No sabría decirte, pero 50.000, 100.000. Estamos hablando que hay locales que venden 3.000 entradas. El volumen es enorme. En tu caso, al igual que otros muchos propietarios de discotecas, esa noche generaban más trabajo y por lo tanto contrataban a más personal. Esa noche es la noche más fuerte del año y ello conlleva tener refuerzos enormes en seguridad, en empleados. Esa noche se puede fácilmente, sin ningún problema, duplicar el personal. Esperamos que se permita, en alguna manera, por parte de las autoridades sanitarias, la celebración de algún tipo de actos o de eventos, siempre con las medidas de seguridad pertinentes. Sabemos también que es un momento de negocio y que era importante para muchísimos empresarios, pero tendremos que cumplir las normas entre todos. En lo que se refiere a las fiestas de índole privada, bueno, algunos particulares ya nos han sondeado para ver qué pensaba el ayuntamiento de poder realizar fiestas de estas características. No se dan las condiciones sanitarias, ni ahora mismo la normativa ni la reglamentación los permite y seguimos estando en semáforo rojo, así que no parece razonable que se vayan a poder utilizar fiestas de estas características para este fin de año. Lo que no faltará para celebrar la llegada del nuevo año por todo lo alto serán los voladores. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha previsto llenar de colorido el cielo de los 5 distritos, justo después de las campanadas. En la capital Gran Canaria se lanzarán fuegos artificiales desde 3 puntos de la ciudad para que sean visibles sin tener que salir de casa. Esto supone un alivio para las empresas de pirotecnia de las islas. Este año hemos estado prácticamente paralizados, porque realmente no hemos tenido eventos, pero que no nos ha dado ni siquiera para pagar el agua y la luz. Y que nos ayuden los ayuntamientos sería nuestra supervivencia. Tenemos que mantener las instalaciones con los servicios de seguridad, de electricidad, alquileres, hay un montón de gastos y nosotros no solo vivimos de esto el personal que vive aquí, sino son transportistas, son fábricas de cartón, fábricas de papel, es un montón de empresas que dependen del sector pirotécnico, no lo que se ve nada más que en el cielo. Si no hay fiestas, tampoco habrá necesidad de vestirse con las mejores galas, una consecuencia que notarán en negocios como este. Hola Silvia, estás preparando este maniquí, pero ¿crees que este año la gente se va a animar a comprar, alquilar este tipo de trajes en unas navidades tan extrañas como las de este 2020? Pues yo creo que no. Este año va a ser una Navidad un poco atípica. Venimos de una bajada muy evidente, octubre, noviembre, con lo cual Navidades vamos a llegar ya un poco agotados. ¿Qué porcentaje le suponía habitualmente de su volumen de facturación de negocio unas fiestas como las Navidades en años anteriores? La Navidad es una facturación fuerte. Lo que pasa que en esta Navidad vamos a bajar yo creo que en un 95%. Por ser positiva y no decirte un 100%, porque ¿quién va a querer comprar un traje para estar en casa? Porque no vamos a tener la posibilidad de salir fuera ni de festejarlo. La última noche de 2020 será más familiar que nunca. Asun, en un año tan atípico como el que estamos viviendo, ¿cómo van a pasar ustedes esta Nochevieja? No sé si por desgracia o por fortuna, ya veremos cómo es, pues en casa, en familia y con los convivientes. Normalmente nos reuníamos con más familiares, con más gente, nos íbamos incluso a una casa a celebrarlos todos juntos, con piscina, hacíamos unas locuras ahí de fin de año. Marcos, y en tu caso, un adolescente que ya estaba en edad de esas primeras fiestas de fin de año, ¿cómo has encajado el tener que pasar la Nochevieja metido en casa? Yo diría que me molesta bastante porque me habría gustado también bastante ir a la calle, estar con mis amigos, un montón de cosas. Supongo que no hay otra opción. O sea, al fin y al cabo es lo mejor que hay para que se vaya esto del COVID, pues hay que hacerlo. Quedarse en casa para recibir el año nuevo no significa tener que cocinar.
De hecho, las empresas de comida preparada esperan un aumento de encargos para la última noche del año. Ok, a la señora María le vamos a poner una terrina mediana de ensaladilla rusa. Hola Emma, ¿qué tal? Me imagino que ya habrás empezado a recibir esas primeras llamadas para los encargos de, por ejemplo, el día de fin de año, que va a ser este año muy diferente y muy familiar. Para fin de año es verdad que hay familias que tienen la tradición pues, de ir a un restaurante, un club, un hotel, y al no saber lo que vamos a poder hacer este año, pues sí, es verdad que he recibido ya muchísimas consultas para fin de año, porque no se quieren arriesgar el no tener una solución para esa fecha. Entonces yo creo que por eso no se quieren arriesgar a quedarse sin nada. Emma, si echan la vista atrás, comparando con otros años, ¿cómo prevén que vaya a ser ese día en cuanto a encargos? Normalmente el 24 recibimos tantos pedidos que no podemos con ellos y llega un momento que tenemos que decir basta. Para el 31 también solemos recibir muchos encargos, pero no tanto. Y yo creo que este año va a llegar a ser lo mismo o incluso más. La Nochevieja menos festiva ayuda a que casas rurales como esta vivan su particular agosto. Marc, casas rurales como esta tuya se han convertido en una alternativa para pasar las fiestas ante las limitaciones de reuniones familiares. ¿Ha notado este año un aumento en la demanda de residentes canarios para pasar las Navidades aquí? O sea, hemos tenido un aumento en la demanda de los clientes locales de las islas. Quieren un poco salir de su rutina, ¿no? de estar en sus casas y en el entorno que llevan todos estos meses. Si quieres te muestro la finca y seguimos hablando. ¿Qué aporta de diferente pasar las Navidades en un entorno como este? Lo bonito es que estamos en un sitio en medio de la naturaleza y sobre todo que pueden estar al exterior. Después de tantos días que no se ha podido, pues lo disfrutas mucho más ahora. Aparte están, por ejemplo, a puerta cerrada y no están en sitios públicos y es mucho más seguro, por supuesto. Tiene el reloj de antaño como de año en año. 5 minutos más para la cuenta atrás. Dar la bienvenida al Año Nuevo en Canarias ha sido el sueño para muchos turistas que huyen del frío de sus países de origen. En las Navidades del 2019 la ocupación hotelera rondaba el 90%, pero este año la pandemia puede dejar muchos hoteles y apartamentos vacíos. Hola Sara, diriges uno de los pocos hoteles que continúan abiertos. ¿Cómo llegan a este final de año? Está siendo bastante malo para nosotros. Estamos ahora mismo con una ocupación de un 20-30%. De hecho, han aprovechado este pequeño parón para seguir haciendo mantenimiento en las instalaciones, ¿no? Reparaciones, leves reparaciones y demás, como por ejemplo en la piscina que estamos ahora mismo también pues con este mantenimiento. Es curioso que a pesar de que Canarias sigue manteniéndose como destino seguro, el resto de Europa se blinda. Es cierto que tantas restricciones y tanto miedo en cierta manera de nuestros principales mercados emisores, pues sin duda es muy negativo para nosotros y nos crea pues mucha incertidumbre y desánimo. Ante esta situación, ¿tienes previsión de hacer algún tipo de evento para final de año? Actualmente tenemos muy pocas reservas para lo que son los eventos de Nochebuena, Nochevieja, que años anteriores estamos bastante llenos, se reclamaban más. Sin duda tenemos que estar bajando precios. Mientras esté en una situación sanitaria grave Europa, difícilmente podrán venir un número importante de turistas. Sobre los números globales respecto al pasado, estaríamos hablando de un 5 o 6% de ocupación respecto al año pasado. Ya hay un 80% de los hoteles cerrados, o sea que no sé qué más queremos. España también siga en un nivel pandémico alto, no esperamos tener un buen número de turistas. Entonces el 2021 dependerá de las soluciones sanitarias que se den a nivel europeo y mundial. La tele volverá a unir a los canarios esta Nochevieja, gracias a la programación especial que ya prepara Televisión Canaria. Aunque será algo diferente para respetar las restricciones y evitar aglomeraciones, los espectadores de las islas podrán volver a recibir el año con las tradicionales campanadas, el buen humor y la mejor música hecha en Canarias. ...2020 se irá de nuestras vidas dejándonos pocas alegrías, aunque el comienzo de 2021 tampoco será muy diferente. Veremos si dentro de un año podremos celebrar que la pandemia ya es cosa del pasado.
El Parlamento de Canarias acaba de convalidar el decreto por el que se exige test PCR o de antígenos a los turistas. Si finalmente el Gobierno de España no autorizara los test de antígenos, Jonathan, ¿qué repercusiones podría tener esto en nuestro sector turístico? Lo digo porque hay que tener en cuenta que las PCR en el Reino Unido, que es nuestro principal mercado emisor de turistas, pueden costar hasta 3 veces más que el precio de un billete. De hecho, lo cuestan. Efectivamente, y es una de las reclamaciones que tiene el Gobierno de Canarias, que se acepte cualquier otro test aprobado que dé confianza y por tanto facilite la llegada de turistas. Si esto no se aprueba, estamos hablando que la propia Consejería de Turismo anunció hace un par de días que se prevé acabar con un 62% menos de turistas con respecto al año pasado. Estamos hablando de que si el año pasado más o menos que acabaríamos con 2,7 millones de turistas. Contando además que vivimos del 35% del turismo y esto da empleo al 40% de la población, la respuesta es clara, sería un desastre. Canarias va a pagar, se lo pregunto a los dos expertos en sanidad, va a pagar a los canarios que estén en la península y que vuelvan a casa por Navidad, va a pagar los PCR. ¿Son voluntarios? ¿A ustedes qué les parece la medida? Me parece bien. Una de las estrategias para controlar esta pandemia es hacer test y controlar y diagnosticar y, por tanto, controlarlo está bien. Lo que no me parece bien es que sigamos manteniendo el PCR para todo el turismo, sobre todo por la diferencia que yo creo que al final tiene entre hacer PCR o hacer el test de antígeno desde el punto de vista de lo que vamos a detectar y de lo que vamos a controlar. No hay mucha diferencia real, teniendo en cuenta que esa es una medida parcial, porque si queremos realmente controlar la pandemia, esta es una medida, el diagnóstico, pero el siguiente, pensemos que tanto con el test PCR como con el test diagnóstico, vamos a filtrar, sí, a lo mejor un 40, un 50, un 60%, pero no, se nos va a colar otro volumen importante de población y el resto de las medidas son tan importantes o más que esa y se tienen que aplicar. De hecho, para los hoteles con los que trabajo, es el conjunto de medidas, el rápido diagnóstico, el rastreo, lo que va a determinar que realmente eso sea importante y controle y nos permita trabajar con el turismo. Vamos. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho José Luis. No entiendo el por qué no se puede aplicar el test de antígeno cuando a nivel estratégico lo que se persigue es lo que se persigue, que es lo que él ha dicho, que seamos capaces de incrementar más la incidencia del problema en nuestra tierra y se nos van a filtrar, como bien ha dicho, ciudadanos positivos y que se le hagan a los canarios que están fuera, si proceden, por ejemplo, de Eibar, ¿cómo no se los vamos a hacer? Carmen, como estábamos diciendo, estas pruebas que va a pagar el Gobierno de Canarias, sean PCR o sean antígenos, es para los canarios que vuelvan a casa por Navidad, pero van a ser voluntarias. ¿Tú crees que la gente se las hará siendo voluntaria? Yo pienso que si las va a pagar el Gobierno canario es mucho más probable que se hagan, porque, bueno, si tengo que someterme a esta prueba, pero me cuesta dinero, es algo que es mucho más complicado que se haga. Pero yo pienso que sí, que existe la posibilidad de que sí que se haga, porque es gratis y porque además es como cierta protección de cara a tus propios familiares. Yo vengo de un lugar donde hay más cantidad de casos y voy a visitar a mis familiares, pues voy a intentar asegurarme de que estoy bien. José Luis, ¿tienes experiencia en el sector hotelero? En el Reino Unido las reservas para viajar a Canarias son muy inferiores de momento a lo que estaban previendo los turoperadores. ¿Esa tendencia puede cambiar si precisamente se aprueban esos test de antígenos de los que estábamos hablando? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, es que cuesta mucho y no solo cuesta el dinero, cuesta realizarlo y ejecutarlo y la logística que lleva aparejado. La gente se retrae. Si al final le das la alternativa incluso de que puedan hacérselo cuando lleguen, si no lo tienen, y no lo penalizas tanto, y se asume, se puede asumir, y yo creo que activaría bastante el sector. Hablando de otro sector, Jonathan, se estima que el 80%, son uno de los grandes perjudicados de todo esto, el 80% de las empresas de ocio nocturno en Canarias no va a llegar a final de año. ¿Han faltado ayudas para este sector? Esa es la pregunta. Sí, han faltado ayudas para todos los sectores y en especial para este sector.
No olvidemos que han estado obligados a estar cerrados. Podemos estar más o menos de acuerdo con la decisión, pero el hecho es que están obligados a estar cerrados. Y a una empresa que lo obligas a estar cerrado, pero seguir manteniendo a tus empleados o seguir simplemente soportando los costes estructurales, los costes fijos de tu negocio, aboca a la ruina. Por tanto, efectivamente, como al resto de sectores, al ocio nocturno también se le ha tenido olvidado. Nos queda menos de un mes para meternos en pleno periodo navideño. La pandemia, como decíamos, también obliga a replantearse la noche de Reyes. Las cabalgatas quedan descartadas, pero se están buscando alternativas para que los más pequeños mantengan por lo menos la ilusión. ¿Qué planes barajan las dos capitales de provincia canarias? Se los vamos a contar tan solo en un minuto, a la vuelta de publicidad. Eso es lo que dura, un minuto, no se vayan lejos. La festividad de los Reyes Magos, como decíamos, es el broche final de las fiestas navideñas y uno de los momentos más esperados, no solo por los niños, sino también por los comercios. ¿Cómo se va a replantear este año? Lo abordamos en la última parte de nuestro reportaje. Los grandes protagonistas de la Navidad son los niños. Como cada año, los Reyes Magos visitarán los hogares de los más pequeños, aunque también tendrán que tomar precauciones. Durante el pasado 5 de enero participaron 240.000 personas en la cabalgata de Reyes de Santa Cruz de Tenerife. En Las Palmas de Gran Canaria lo hicieron unas 160.000. Pero en un escenario de crisis sanitaria como el actual, estas aglomeraciones son impensables. Los Reyes van a venir a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, pero lo van a tener que hacer de una manera diferente. ¿En qué línea está trabajando el ayuntamiento? Bueno, en un espectáculo de recepción o por parte de la ciudad a los Reyes, con una entrega de llaves tradicional por parte del alcalde, y después a partir de ahí estamos trabajando en una línea que sería en la realización de 4 cabalgatas en simultáneo que puedan recorrer diferentes puntos y distritos de la ciudad en un recorrido lo más amplio posible y encaminadas a que la gente los pueda ver desde balcones, desde azoteas. En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 5 de enero llegarán los Reyes Magos, como hacen todos los años. Lo que sucede es que este año será diferente. De manera online, los Reyes Magos podrán saludar a 3.000 familias, es decir, el Rey Mago que tú desees saludar se va a dirigir a ti a través de las líneas online. Pues los Reyes Magos irán en sus estrellas, cada uno en una de ellas, como hicimos el pasado año, pero como no podemos celebrar cabalgatas, no avisaremos, no podemos avisar para que no haya congregación de público, pero van a recorrer la amplia mayoría de las calles de nuestra ciudad. Irán acompañados de música, con lo cual todos podremos disfrutarlo, podremos verlos y saludarlos desde nuestras casas, desde nuestras ventanas o nuestros balcones. Lo que no puede faltar este año es la solidaridad para que ningún niño se quede sin juguetes. Las tradicionales campañas ya están en marcha. Ahora tienen más sentido que nunca. David, te veo rodeado de juguetes. ¿Cómo va este año la campaña de recogida? Hay más gente solicitando juguetes que otros años. Estimación de servicios sociales es un 50% más que otros años. Supone un mayor trabajo, una mayor organización para tener todo listo a tiempo. La demanda de juguetes, como me comentabas, ha aumentado, pero ¿y la solidaridad de los canarios? Siempre, la verdad que sobre todo a mediados de diciembre, segunda semana de diciembre, es cuando más gente suele volcarse y venir a donar. A día de hoy, en estos momentos, pues no. Si quieres, pasa con nosotros aquí detrás para que veas a nuestros voluntarios trabajando. ¿En algún momento han sentido miedo por poderse quedar sin ningún regalo que entregarle a las familias? Eso es un miedo que siempre tenemos, la verdad, porque al fin y al cabo dependemos de donaciones.
Luis, están con la recogida de juguetes aquí en la asociación, pero la campaña de este año va a ser un poco diferente que la de Navidades anteriores, ¿no? Efectivamente, por ser este año tan atípico y tan dramático como lo ha sido, donde muchas entidades que años anteriores nos colaboraban, pues también han cerrado. Pues nos vemos un poco comprometidos con las personas que ayudábamos años anteriores, que son usuarios. El año pasado llegamos casi a 1.200 niños y este año pues no sabemos si podemos llegar a esa misma cantidad. Muchas personas anónimas que años anteriores nos han ayudado, grupos, peñas deportivas incluso, pues nos siguen colaborando año tras año. Todo esfuerzo es poco para que los más pequeños no pierdan la ilusión en la noche más mágica del año. Ver qué tipo de expectativas tienen los niños, hablar con ellos de qué expectativas tienen y trabajar un poquito en los valores que se generan en la Navidad, que es lo bonito realmente. Es muy importante que ellos sepan un poquito las cosas que nos preocupan también, ¿no? Por ejemplo, a ver, no todos tenemos la misma suerte, no podemos tener todos los regalos que queramos. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, 3, uno para cada rey. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. La Noche de Reyes es muy esperada no solo por los niños, también por los comerciantes. Algunos, como en este barrio de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, en estas calles, bares y restaurantes colocan hasta 60 barras, donde dan comidas y bebidas a casi 50.000 personas. Pero este año, el coronavirus les ha arruinado la fiesta. Carlos, la Noche de Reyes es mítica para ustedes. ¿Qué consecuencias tendrá no celebrarla este año? Bueno, esto ha sido un disgusto para todos los empresarios que teníamos la ilusión de que pudiéramos recuperar un poco las grandes pérdidas que hemos tenido durante todo este año. Nos pone en una situación donde posiblemente en enero más de un comercio, más de un local tengan que echar definitivamente la persiana. Hay comercios que durante la temporada de Navidad facturan hasta un 60% del total durante todo el año. Hay tradiciones donde es más fácil respetar el distanciamiento social. En unas Navidades tan especiales no faltarán los belenes. Esteban, veo que este portal de Belén tradicional canario ya está prácticamente terminado. Pues sí, Pablo, prácticamente está terminado ya, ultimando detalles, pero ya prácticamente está casi acabado. ¿Te planteaste en algún momento no elaborarlo este año? Bueno, tuvimos la duda, lo que pasa es que nos hemos animado porque creo que la Navidad es luz. En un año normal, Esteban, ¿cuántas personas podrían visitar este Belén? Unas 15.000 o 20.000 personas. Este año, evidentemente, esa cifra no se va a poder cumplir. De alguna manera podríamos decir que tienes miedo a que se puedan producir aquí algunos contagios. El miedo siempre existe, la duda, ¿no? Porque no sabemos lo que puede pasar. Pero lo estamos haciendo con todo el cariño, con todo el amor del mundo. A través del ayuntamiento nos pone un segurita para ver, digamos, lo que es el aforo, limitar el aforo. Tendremos marcado lo que es el suelo donde se puede poner cada persona. Y yo creo que si la gente respeta, yo creo que no tengamos problemas. Estamos muy contentos porque sí que podemos celebrar una nueva edición del Belén de Arena, que además es un número especial, es la número 15. Es una época de reencuentro, de cariño, de afecto y es algo que todos hemos echado mucho en falta en este 2020. Este año las precauciones efectivamente tienen que ser mayores para evitar que haya posibilidad de contagios y en ese sentido estamos trabajando codo con codo con Sanidad, con el Ayuntamiento y para la gestión de colas, para evitar aglomeraciones, que a lo mejor se escalonen más las visitas para que cuanta más gente pueda disfrutarlo mejor. Hay algo que ni la COVID puede destruir, la solidaridad que nos despierta estas fiestas, con proyectos que buscan acercar la Navidad a uno de los colectivos más vulnerables de esta pandemia. Buenos días, Nuria. ¿Qué están haciendo aquí con todas estas tarjetas en San Miguel de Abona? Pues buenos días, Nacho. Lo que estamos haciendo es un poco intentar que nuestros mayores pasen una Navidad diferente, hacerlos sentirse especiales porque la ocasión lo merece. Vamos a repartirles por domicilio pues tarjetas de Navidad para que ellos mismos las puedan pintar y estas tarjetas van a ser precisamente las que van a formar parte del gran árbol de Navidad que va a estar en la plaza de la iglesia colgado. Amalia, buenos días. Buenos días. Venimos a traerte las postales para decorar el árbol. ¿Podemos pasar? Sí, señor, para adelante. Muchas gracias. Amalia, usted y su marido están participando en la decoración de las tarjetas navideñas. ¿Qué le parece la iniciativa del ayuntamiento? Muy bien. Yo ya he pintado esas dos. Él está pintando esa porque es la más fácil. Esto le ayuda mucho a la Navidad y a todo.
Estamos ante un escenario inestable y el tiempo dirá cómo evoluciona la pandemia en diciembre, pero todo indica que estas fiestas se vivirán de una forma muy diferente. Lo que ocurra durante el próximo año determinará si estamos o no ante la última Navidad burbuja. Nos quedan apenas 3 minutos de programa y sí me gustaría preguntarle a nuestros invitados, Carmen, directamente, ¿de qué manera afectarán estas Navidades a los más pequeños? ¿Disminuirá la ilusión? Pues yo creo que les afectará en la medida en que los adultos seamos capaces de ilusionarlos. Los niños se ilusionan cuando los mayores queremos. Si nos empeñamos en terribilizar y empezar a quejarnos de falta no sé quién, falta no sé cuántos, no podemos estar, para los niños será malo. Pero si nosotros nos arreglamos como si fuera la mejor noche del año, hacemos fiesta, jugamos con ellos y les hablamos acerca de la Navidad, los Reyes o lo que procedan, los niños seguirán ilusionados. Los que nos amargamos somos los adultos, no los niños. ¿Esa es la manera de prepararlo? Sin duda alguna. O sea, los niños es que no hay más que explicarles. Van a venir los Reyes, hay que dejarles hidrogel, van a venir con mascarilla, por supuesto, y van a traer regalos y vamos a preparar las cosas exactamente igual que cualquier otra noche. ¿Que hay que verlos a través de Internet? Pues se les ve a través de Internet. Y eso en cuanto a los niños, pero los mayores también van a ser, Carmen, uno de los sectores, uno de los colectivos más castigados por las restricciones que van a traer estas Navidades. ¿Cómo normalizamos la situación con ellos? Eso es el sector que realmente me preocupa más, porque las personas mayores, hay algunos que llevan confinados desde marzo, tienen mucho miedo, están aislados, a veces porque la familia aprovecha la situación y los mantiene aislados, y habrá muchas personas que estarán completamente solas en sus casas con el deterioro cognitivo que eso conlleva en personas mayores. Creo que no debemos olvidarnos de que además de la salud física también influye mucho la salud mental y no cuesta nada hacer videollamadas, se puede seguir manteniendo en casas distintas, cada uno con una pantalla y todos cenamos juntos al final, el estar muy pendiente de tu madre, de tu padre, de tus abuelos, no solamente con el hecho de mira, no podemos ir por esto, no, llamo muchas veces, mamá, ¿qué comes? Papá, ¿qué haces? Creo que si nos implicamos vamos a conseguir que ellos lo pasen un poquito menos mal. Vamos, especial cuidado con los mayores en las Navidades también, ¿no? Especial cuidado, son de los que más han sufrido en el contexto de la pandemia, son los que más bajas han demostrado y son de los grupos prioritarios a los que se les va a vacunar. La sociedad tiene una deuda con ellos. ¿Se puede tener ilusión en estas Navidades, Jonathan? Sí se puede tener ilusión, son unas Navidades, serán unas Navidades atípicas, esperemos que sean las últimas. Está de nuestra parte poner nuestra intención en ello, así que sí que debemos tener, estoy totalmente de acuerdo con ella, la ilusión no debemos perderla y la ilusión de que las próximas Navidades serán mejores, por tanto, disfrutémosla. Por supuesto. Además yo quería lanzar un mensaje positivo. Te quedan 20 segundos, o sea que ya verás, si te lo piensas mucho. No, bueno, en el sector turístico y en el sector de comercio y de restauración sí se aplican bien medidas de contingencias y un buen plan de control que contemple todos los aspectos. No tiene por qué haber, ni tendría por qué haber tanto desastre. Yo creo que hay capacidad con el conocimiento científico que tenemos para poder aplicar medidas y permitir una cierta, no relajación, no todo lo contrario, menos relajación, mejor ejecución, mayor precisión en las actividades, pero eso nos podría permitir, con conocimiento científico y con conocimiento epidemiológico, tener mayor actividad de la que en estos momentos tenemos, si somos capaces de hacerlo. Pues mantenemos esa ilusión. Yo quiero darles las gracias a los cuatro, a José Luis Arocha, a Carmen García, Jonathan Márquez, Amos García, por haber por haber estado con nosotros esta noche. Y quiero invitarles a ustedes también, fíjense, el 8 de diciembre de 2019, hace justo un año, la semana que viene se cumple un año, aparecía el primer caso de COVID. Entonces hemos preparado un reportaje muy especial, los compañeros de Fuera de Plano, que les vamos a ofrecer el jueves que viene, y es cómo nos ha cambiado la vida a todos, cómo ha cambiado el planeta en este año, desde que se detectara el 8 de diciembre de 2019 ese primer caso de COVID. Se lo vamos a ofrecer la semana que viene y espero que resulte tan interesante como el programa de esta noche. Gracias a los cuatro, gracias a ustedes sobre todo por haber estado ahí y nos vemos el jueves que viene. Buenas noches, que descansen.